¿Se me escucha bien por ahí? Bueno, como he dicho, buenas tardes o buenas noches. Me llamo Naomi de Chazarra, soy geólogo y como conocemos en el cartel voy a hablaros de qué es el fracking. Lo diré un poco más adelante porque si os lo desvelo ya luego no va a tener gracia os lo cuento. Y bueno, pues he puesto un índice de más o menos lo que vamos a hablar para que tengáis un poco claro el orden lógico del discurso. Pero luego es posible que ya me pierda y vayan de vuelta. Bueno, en primer lugar vamos a decir qué son los combustibles fósiles y de qué salen y de dónde salen, perdón. Qué es el fracking y qué no es, porque hay un sentimiento en la sociedad española que no tiene muy claro qué es la técnica ni cómo funciona. Luego vamos a hablar de ventajas e inconvenientes, porque es una técnica que obviamente tiene mucha ventaja, pero también tiene algún inconveniente. Y por último, si hay alternativa a los combustibles fósiles. Si en algún momento de mi charla no entendéis algo, queréis que lo repita o no ha quedado suficientemente claro, o creéis que es un punto interesante para debatir, me podéis interrumpir cuando queráis, me da igual. Si me pierdo en el discurso, luego lo vuelvo a coger. Bueno, antes de nada, quería decir que yo soy geólogo y la mayoría de personas cuando piensan en un geólogo piensan en algo así. Hay gente que nos dedicamos a ir por el monte cubiertos de barro todo el tiempo, o gente a la que nos gusta comer piedras, pero bueno, en realidad más bien somos esto, una especie en peligro de extinción, gracias a que el sistema educativo cada vez nos retira más competencias. Pero bueno, la profesión del geólogo es muy importante. Yo voy a contar el porqué antes de empezar la charla porque creo que es una cosa que merece la pena. Bueno, los geólogos somos los que extraemos los recursos naturales de la tierra principalmente, sobre todo la minería, para que vosotros podáis disfrutar de vuestros smartphones. Es decir, si no hubiesen geólogos y no hubiese minería, no se podrían extraer los metales raros que se usan en el diseño de los chips. Luego, para que vosotros tengáis los chips lujosos, los geólogos tenemos que encontrar los recursos naturales como el petróleo para que podáis conducir vuestros coches. También somos los que nos encargamos de dónde podemos y dónde no podemos colocar las presas, aunque a veces no siempre sean muy acertados. Nos encargamos de intentar eliminar en la manera de lo posible, de mitigar y de intentar comunicar los riesgos naturales. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de un volcán. También decimos dónde se puede y no se puede construir cuando estamos cerca de un río. Seguramente habréis visto que hace poco hemos tenido unas inundaciones en la zona de Zaragoza y no nos han hecho ni puto caso a los geólogos. Y bueno, también nos encargamos de buscar preguntas sobre el origen de nuestro planeta, por qué se formó nuestro planeta, el sistema solar, etc. En fin, que los geólogos hacemos muchísimas cosas. Y bueno, después de esta breve introducción, pues vamos a hablar de qué son los combustibles fósiles. Bien, aquí he puesto una frase de Paulo Coelho que dice que los combustibles fósiles son los formados por la descomposición en condiciones anaerobias de organismos muertos. Esto no lo dijo Paulo Coelho, pero seguramente que si lo hubiese dicho, la mayoría de vosotros sabréis la definición porque estarían todos los muros de Facebook colgando. Y bueno, voy a explicar lo que es la frase era solamente un poco de broma. Bueno, en algún momento en la historia de la Tierra, hace 300 millones de años, había muchísimos bosques en la Tierra, unos bosques muy poblados, como con ciénagas, algo parecido a lo que son las tierras bajas del estado de Florida, un ambiente muy similar. Pero claro, los árboles se iban muriendo, las zonas se iban inundando y al final toda esta vegetación iba cada vez siendo cubierta por la propia vegetación y además por sedimentos que iban aportando o bien las inundaciones o bien otros eventos geológicos. Al final, con el tiempo, toda esta vegetación iba perdiendo los compuestos volátiles, por ejemplo el agua y los gases, y cada vez iba enriqueciéndose más en carbono, que es el componente principal del carbón que usamos para quemar nosotros. Luego, aquí pongo una foto un poco rara, estos son organismos marinos, y estos son los verdaderos representantes de quién construye y quién forma el petróleo. Es decir, la descomposición de estos organismos, tan pequeñitos, son organismos unicelulares, el plancton, tanto el fitoplancton, son los que a lo largo también de millones de años, de ir enterrándose, de ir muriendo en los mares, en los océanos, al final acaban transformándose en combustibles fósiles. Y por eso se llaman fósiles, porque al final son los restos de organismos muertos. Y bueno, a colación con este tema, ahora mismo se habla mucho en la televisión de yacimientos convencionales y no convencionales. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, por un lado tenemos lo que llamamos recursos no convencionales. Los recursos no convencionales son, por ejemplo, cuando queremos fabricar a partir de carbón, petróleo o gas, que sí se puede, aunque parezca un poco raro. Y por otro lado tenemos los yacimientos. Un yacimiento es un lugar desde donde podemos extraer un determinado recurso. En el caso que hoy estamos hablando, un recurso pues sea el carbón o el petróleo. Los yacimientos no convencionales son aquellos que tradicionalmente a lo largo de la historia no eran suficientemente rentables para ser explotados. O bien porque no había la tecnología suficiente, o bien porque las petroleras
y las empresas mineras del carbón decidían que no iban a sacar suficiente beneficio de aquello. Bueno, y ahora llegamos al punto central de mi charla, ¿no? ¿Qué es el fracking y qué no es? Bueno, lo primero, ¿alguien sabe cuándo empezó a usarse el fracking? ¿Alguien tiene alguna idea de cuándo empezó a usarse el fracking? ¿Pensáis que es una técnica muy moderna? Bueno, obviamente estamos hablando de finales del siglo XIX, siglo XX o siglo XXI, no nos vamos a remontar al siglo XVI. ¿Alguien sabe más o menos cuándo empezó el fracking a usarse? Bueno, el fracking no es un invento que sea precisamente algo nuevo. El fracking lleva usándose desde el año 1947. Es decir, es una técnica que, bueno, sobre todo en el estado de Texas, que como sabéis es uno de los estados petrolíferos de Estados Unidos más importantes, empezó a usarse allí, fijaos, a experimentarse en el año 47. Es decir, para nosotros el concepto de fracking culturalmente es algo muy nuevo. Sin embargo, es una técnica, fijaos, antes de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, pues esto es... ¿Para qué sirve el fracking? Vamos a ver. ¿Alguien sabe dónde se almacena, por ejemplo, el petróleo? Es decir, ¿el petróleo está en cuevas? ¿Dónde se encuentra el petróleo? A ver, ¿quién piensa que el petróleo está en cuevas debajo del mar? Que levante la mano, no pasa nada, no toma nadie si alguien se equivoca. Sí, está en trampa, exactamente. Pero, porque, vamos a ver, cuando uno se mete en la carrera de geología, y creo que esto le pasa a la mayoría de gente, y si lo preguntas en un primero de geología, la gente piensa que cosas como el petróleo o el agua, cuando están debajo del subsuelo, en realidad están en cuevas, pero no. El petróleo y el agua está dentro de los poros de la roca. Y esto nos lleva a una propiedad muy importante por la que se usa el fracking, que es la permeabilidad. La permeabilidad es la capacidad de un material geológico de dejar pasar un fluido. ¿Qué ocurre? Que hay, por ejemplo, rocas que no tienen ningún poro, o tienen muy pocos poros, pero no están comunicados entre sí, no son permeables. Hay rocas que tienen algunos poros y que pueden tener, por ejemplo, dentro sustancias como pueden ser hidrocarburos interesantes para la explotación, pero no están conectados entre sí, son poco permeables o están muy poco conectados. Y luego hay pues rocas que tienen muchos poros y además están muy conectados entre sí, que son rocas muy permeables. Esto digamos que sería... perdón, voy para atrás. Digamos que esto sería el almacén tradicional de los hidrocarburos. Rocas donde era muy fácil, rocas que eran muy permeables y permitían rápidamente el paso de las sustancias. Para que os hagáis una idea de la permeabilidad de las rocas, aquí arriba he puesto un ejemplo de lo que tarda en pasar 1 litro de agua, pues por grava. La grava ¿sabéis lo que es la grava, no? Pues si nosotros le echáramos en un tubo lleno de grava 1 litro de agua, de una altura de 2 metros, como podéis comprobar, tardaría en pasar solamente 2 minutos. Si en vez de grava fuese arena lo que tuviese relleno del tubo, tardaría en pasar 2 horas. Vamos perdiendo permeabilidad, ¿no? Es decir, le cuesta más al agua pasar. Si fuesen limos, que es un material bastante más fino que la arena, tardaría 200 días en pasar 1 litro de agua desde que lo llenamos hasta abajo. Pero si es arcilla, para que os hagáis, ya esto es para rematar, tardaría 200 años en pasar. Y esto, bueno, pues nos lleva al siguiente punto, que es para qué sirve la fractura hidráulica. La fractura hidráulica lo que intenta es que las rocas que por sí no tienen poros o no tienen poros conectados, los tengan a base de romperlas. Este es el concepto de fracturación hidráulica. La fracturación hidráulica es inyectar a través de los pozos que se usan para extraer el petróleo, lo que trata es de inyectar agua a altas presiones con distintos compuestos, puede ser incluso arena, para que tenga más presión y sea capaz de fracturar la roca, incluyendo también algún disolvente, etcétera. Y lo que intenta es que, bueno, romper la roca y liberar todas estas sustancias que puede ser el gas natural o el petróleo, que están dentro de esos poros de las rocas y que de una manera natural o bien saldrían muy lentamente o bien directamente no saldrían. Bueno, pues aquí tenemos, esto sería una explotación un poco simplificada de un pozo petrolífero. Aquí tenemos la torre donde sale la torre esta tan icónica de los sondeos petrolíferos. Aquí veis el tubo a través del cual pasa el agua y, por ejemplo, la arena, o va hacia abajo, hacia una capa donde podemos encontrar un material que tenga, por ejemplo, gas natural, y lo que hace es fracturar, claro, imaginaos que están metiendo altísimas presiones, hasta 500 bares pues de arena y de agua. Entonces al final lo que hace es liberarse y por la misma conducción
sube hacia arriba por la presión, sube hacia arriba, pues normalmente el gas natural, que es para lo que más se usa el fracking. Se usa muchísima agua en esta técnica porque el compuesto principal es el agua, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Normalmente este tipo de explotaciones consiguen fracturar por cada pozo unos 3 kilómetros a la redonda. Es decir, normalmente estos pozos suelen tener más dimensiones, entonces, pues, para que os hagáis una idea de la potencia que tiene el agua a alta presión inyectada ahí, es decir, es capaz de hacer fracturas a lo largo de 3 kilómetros. Bueno, la palabra que se usa en esta terminología, que también se escucha mucho, es estimulación, porque lo que se hace es estimular a la roca que normalmente daba con muy poco tonelaje, muy pocos metros cúbicos de gas, o muy pocos barriles de petróleo al día, a que dé más. Y bueno, para este gráfico que os he traído es para que veáis que cada vez más los recursos no convencionales, es decir, estos que salen a partir del fracking, van teniendo cada vez más importancia. De hecho, fijaos, en la línea estable de aquí, esto es en Estados Unidos, ¿vale? La producción de gas a través, bueno, de gas complicado de extraer, que normalmente se hace a través del fracking. Fijaos que antes de por aquí por 1990 apenas había contribución, y la predicción es que cada vez más hacia 2035 haya mucho más. Luego, por ejemplo, aquí tenemos... Ah, no, perdón, este era del petróleo. Este es el del gas natural. Fijaos como aquí en el año 2005 más o menos hay un incremento bestial del gas que es extraído de yacimientos no convencionales. Fijaos que va a llegar a ser, según estas predicciones, en el año 2035 hasta el 49% de la producción de gas natural en Estados Unidos. Eso es un disparate. Esto es algo que hace pues 10, 15, 20 años me parecía una locura. Pero cada vez más pues tenemos más escasez de recursos porque el gas natural y el petróleo son recursos no renovables. Es verdad que hoy en día se sigue formando petróleo, se sigue formando carbón, pero obviamente nosotros lo consumimos a un ritmo mucho más rápido. Podéis ir, por ejemplo, a la provincia de Granada, la turbera del Padul, y ver cómo allí se está formando ahora mismo carbón. Es decir, que esto se sigue formando en la actualidad. No es una cosa que se forma hace 500 millones de años. Aquí he traído otra producción, otro gráfico de producción, por ejemplo. Y bueno, el color azul oscuro son los campos petrolíferos que actualmente están en producción. Fijaos bueno, esto es lo que se llama el pico del petróleo, es decir, cuándo hemos alcanzado la máxima producción de petróleo en la historia. Seguramente esto cambia entre unos años porque siempre vamos alcanzando el pico, es decir, siempre hemos llegado al límite de nuestra capacidad de extraer. Y bueno, como podéis ver, hay pues un descenso bestial hacia el año 2035 de la producción de los campos que conocemos y que estamos extrayendo actualmente petróleo. Luego tenemos este color azul un poco más claro, que son los campos petrolíferos que conocemos pero que todavía no estamos explotando. Luego, este color azul ahora un poco más intenso, el petróleo, que todavía no hemos encontrado, que pueden existir las reservas porque todas las reservas de petróleo del mundo no han sido descubiertas, obviamente. O por lo menos pensamos que todavía no las hemos descubierto. Todavía queda mucho Antártida y mucho océano Ártico como para decir que no queda nada más. Luego, bueno, esto es la producción de gas natural, pero fijaos cómo lo que son los recursos no convencionales cada vez tienen más importancia hacia el año 2035, el petróleo no convencional. Aquí en el petróleo no convencional no solo va el que se extrae del fracking, sino el que sale derivado de otros productos como por ejemplo el carbón. A mí cuando me decían que del carbón se podía sacar gasolina, yo no me lo creía, a mí me costaba mucho. Pero sí, del carbón también se puede sacar gasolina. Para que veáis que las empresas del petróleo han descubierto ya prácticamente de todos los lugares del que se puede sacar gasolina para los coches. Y bueno, el fracking es una técnica muy polémica. De hecho, en los últimos 5 años habréis escuchado en televisión pues cientos de manifestaciones, sobre todo en Andalucía, en la provincia de Zaragoza y en el País Vasco, en contra del fracking. Y bueno, obviamente como todo desarrollo tecnológico tiene sus ventajas e inconvenientes. Y vamos a ver por qué. Bueno, la primera ventaja, que siempre, sobre todo esto es una cosa de los políticos más que una cosa de los científicos y de la gente que se dedica a la exploración del petróleo y del gas, es la independencia energética. Sabéis que España es un país, aquí os lo pongo, es un país que consume, por ejemplo, mucho petróleo y genera muy poco. De hecho, fijaos, somos el país número 16 en consumo de petróleo. Gastamos al día 1.441.000 barriles de crudo.
y sin embargo solamente producimos 29.970. Es decir, estamos en el número 16 en producción, pero en el 69, perdón, en el número 16 de consumo, pero en el 69 de producción. Para que veáis la gran dependencia que tenemos de otros países, que puede ser Arabia Saudí, puede ser Estados Unidos, Venezuela, que pueden incrementar el precio, todo lo que quieran, porque nosotros vamos a tener que seguir generando electricidad y llevando coche. Bueno, de hecho, he hecho un cálculo, estos son 91 piscinas olímpicas, para que os hagáis una idea. Como aquí en España nos gustan mucho las medidas en estadios de fútbol, etcétera, yo como no se podía medir en estadios de fútbol, he decidido que, para que veáis la barbaridad de petróleo que usamos al día, que no solamente es para los coches y para la energía, también lo usamos para asfaltar las calles, ahí va incluido todo el consumo de petróleo. Bueno, para que os hagáis otra idea, fijaos si en España consumimos un volumen razonable de petróleo. Este barco solamente, que mide 380 metros de largo, es capaz de llevar 2 veces el consumo de España en un día. Solamente ese barco. O sea, más de 3 millones de barriles. Es una exageración. Y bueno, ahora mismo sabéis que estamos soportando una crisis muy importante. Estamos en una crisis económica, tenemos no sé cuántos millones de parados ya, si 5 o 6 millones de parados. Y uno de los argumentos que más se usan hoy en día para aplicar la técnica en España es el tema de los puestos de trabajo. Pues el otro día he hecho un vistazo a un informe de la Organización Mundial de la Energía y dicen que el fracking y el petróleo en España podrían suponer hasta 250.000 puestos de trabajo. Y uno dice, joder, 250.000 puestos de trabajo cuando tiene 5 millones de parados, la verdad es que está bastante bien, ¿no? Y además de golpe. Bueno, había que leer la letra pequeña, por eso la he puesto también en pequeña. Es de aquí a 2065. O sea que como no nos demos prisa, de aquí no se jubila nadie. Bueno, y por supuesto creo que es casi la parte más importante, ¿no? Lo que contaba al principio con la independencia energética. Precios más baratos. Es decir, si podemos sacar nosotros, nos ahorramos el transporte y además somos soberanos sobre nuestros recursos naturales, pues obviamente podremos conseguir precios más baratos, ¿no? Pues yo no lo tengo tan claro. Para abrir un pozo de fracking, según The Economist, porque las empresas petroleras no son empresas, digamos, las reinas de la transparencia. No penséis que las petroleras dan mucha información en sus páginas web. De hecho, en Estados Unidos, productos que se usan para hacer fracking, además de la arena y del agua, se usan algunos disolventes y ellos no los cuentan. Es decir, no sé si la Agencia Americana de Protección Ambiental lo sabrá. Desde luego en Internet no los colocan. Para que un pozo de fracking se abra y sea rentable, el precio del barril de crudo tiene que estar entre 80 y 120 dólares. O sea que imaginaos el escenario energético que nos espera de aquí unos años. Es decir, que esté entre 80 y 120 cuando ahora está a 50 dólares más o menos, es importante. De hecho, debido a la bajada del precio del crudo, muchos pozos de fracking en Estados Unidos han tenido que ser cerrados, porque no era rentable. Es decir, a veces el fracking no da el resultado tampoco que queremos, a veces se abre una gran cantidad de nuevos pozos y al final pues no dan la cantidad de barriles que se pensaban que iban a dar o la cantidad de gas natural, porque o bien la roca no tenía suficiente contenido, o bien no tenía suficiente porosidad, o bien ya se escapó hace mucho tiempo y la exploración no había dado ese resultado. Bueno, el fracking provoca terremotos. Estos son unas noticias que he sacado aleatoriamente de una página de ciencia, de un agregador de noticias científicas, donde salen los artículos revisados por pares, es decir, artículos con cierto prestigio, sobre el tema del fracking y los terremotos. Como podéis comprobar, aquí pues solamente he puesto 4, pero en los últimos 10 años podría poner quizá 200 artículos publicados en la literatura científica intentando relacionar los terremotos y el fracking. Los terremotos. Y esto tiene dos vertientes. Sí que es verdad que cuando uno fractura las rocas, la energía de las rocas elásticas se libera y se provocan pequeños temblores, que normalmente no son perceptibles y siempre están muy restringidos a los puntos donde se está realizando el fracking. Es decir, más o menos a 3 kilómetros alrededor del pozo. Pero el problema es que pueden haber fallas naturales al lado de los pozos de fracking que no conozcamos, que puedan reactivarse en cualquier momento y provocar terremotos mayores. Como podréis comprobar, esto en un país tectónicamente activo como es España, donde tenemos terremotos, sobre todo en el sureste, hay que tener mucho cuidado, porque la geología de España, aunque dentro de lo que cabe está bien conocida, no la conocemos con la suficiente certeza como para garantizar que no vayamos a disparar un terremoto de mayores características a las que pueda provocar el fracking. De hecho, los terremotos del fracking suelen estar entre magnitud 0 y magnitud 3. Y como siempre estas cosas no suelen estar muy cerca de la población humana, pues nadie las nota. Pero bueno, no sé si habréis escuchado que hace 3 semanas hubo un terremoto en Albacete,
en Osa de Montiel, y el pueblo jienense de Torreperojil. Y bueno, no sé si tengo aquí el mapa, sí, aquí está. Bueno, pues el terremoto de Osa de Montiel se dio en una zona que tiene concesiones para hacer fracking. Entonces, enseguida el mundo del ecologismo y el mundo del antifracking se puso enseguida con las garras intentar raspar porque pensaba que este terremoto le iba a provocar fracking. Sí que es verdad que las concesiones que tenemos aquí son concesiones para fracking, pero no había ningún pozo ni ninguna exploración. Entonces, de momento, hay que guardarse las armas a la hora de discutir sobre el fracking y los terremotos en España. Pero esto pone de manifiesto que en un lugar donde se iban a realizar explotaciones de fracking, lo que sí que había era una falla activa y no conocíamos. Porque realmente en la cartografía, desde luego, de fallas activas de España, del Instituto Geológico y Minero, no aparece. Entonces, eso que no aparece en ningún artículo, y si tampoco aparece en la cartografía geológica, es que no está. Y eso es un problema. Y hay otro punto del mapa en la provincia de Jaén, que hace unos años empezó a tener una serie de terremotos de magnitud baja, no sé si llegó a 1 a 4, y eran muy misteriosos. Y de hecho, uno de los movimientos más fuertes en contra del fracking se ha producido allí, porque la Junta dio autorización a que se realizaran las explotaciones de fracking. Casualmente, todavía no se ha hecho nada, pero la gente sigue achacando la ocurrencia de los terremotos del fracking, a pesar de que no tienen nada. Y bueno, es que no sé si también habréis escuchado recientemente, en los últimos 2 años, el famoso proyecto Castor, que también la gente lo relaciona con el fracking, aunque no tiene nada que ver. Castor era, porque ya no es, era un lugar para almacenar gas natural. Es decir, en momentos cuando la demanda es baja, Castor aprovechaba una antigua explotación de petróleo, donde todavía tiene sus poros ya prácticamente vacíos, para almacenar gas natural. Entonces, cuando en los momentos la demanda fuese muy alta, se podía aprovechar eso como almacén y extraer de ahí el gas natural de nuevo. ¿Qué pasó? Coincidencia. El proyecto Castor estaba al lado de una de las fallas más importantes de España. De hecho, creo que ahora mismo hay 38 imputados por ese tema, por el estudio de impacto ambiental, porque creo que ninguno vio la falla en los mapas y esta falla sí que estaba dibujada. Esto no tiene nada que ver con el fracking y por eso lo pongo, porque mucha gente pensaba que lo que estaba haciendo el proyecto Castor era romper la roca también y hacer fracking, pero en realidad solamente lo que estaba es inyectando de nuevo al almacén para rellenarlo, pero en este caso gas, porque era un almacén de petróleo. Pero bueno, para que veáis que a veces, pues, a pesar de conocer las cosas, cometemos a veces unas decisiones que no son muy adecuadas. Y bueno, por eso siempre digo que España es el primer país donde el fracking provoca terremotos sin haber ni una sola explotación activa. Pero bueno, en fin, son cosas que pasan. Otro problema asociado al fracking, y que yo sepa solamente ha ocurrido en explotaciones norteamericanas, es decir, Estados Unidos, es el problema con el consumo de agua y la contaminación. Es decir, como os enseñaba antes este gráfico, el fracking es una técnica que requiere muchísimo agua. Y España es un país, sobre todo, como repito, en el sureste, que somos cuencas deficitarias, que no tenemos suficiente agua muchas veces para el abastecimiento humano, y de hecho, no sé si el decreto de sequía se habrá aprobado ya. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces la fracturación hidráulica puede tener sus problemas, que la fractura crezca hacia arriba, puede contaminar los acuíferos con estas sustancias. Mientras sea con arena no pasa nada, pero el problema es que el agua y la arena suelen ir acompañados de hidrocarburos, de los disolventes, etc. Y se pueden contaminar los acuíferos. Muchos geólogos dicen que esto es imposible, que lo que en realidad pasa es que la protección del sondeo por donde baja el tubo para extraer estos recursos se rompe casualmente en la zona por donde pasan los acuíferos, el encamisado, y es ahí donde se produce la contaminación. Pero bueno, en fin. Otro problema, aparte del gran consumo de agua, yo digo, es que esto requiere una cantidad de agua que no podéis imaginar. Es el tratamiento de las aguas. El tratamiento de las aguas muchas veces pues, se hace in situ y muchas veces estas explotaciones no cumplen la normativa mínima. Y lo estoy diciendo en Estados Unidos, que es un país desarrollado, no estoy hablando de ningún país subdesarrollado. No cumplen la normativa y muchas veces desde arriba, desde la propia superficie, se contaminan los acuíferos donde la gente bebe. Porque en España el sistema de agua potable que usamos todos más o menos está controlado por los ayuntamientos y por el Estado. En Estados Unidos es más bien, sobre todo la gente que vive un poco en zonas rurales, tú te pinchas el acuífero y te bebes lo que hay, y ya eso es tu responsabilidad. Incluso puede ir alguien y sacarte todo el agua del acuífero y tú quedarte sin nada. Y bueno, otro problema que hay asociado a esto, pues, que yo creo que es muy importante, ¿no? Y otro también, que no solamente ocurre en la zona donde hay fracking, en las zonas donde hay carbón y se explota el carbón hay muchos escapes de gas metano. Y este gas metano, pues,
va ascendiendo por las rocas poco a poco y al final pues provoca problemas porque puedes abrir el grifo y te puede salir metano, o en el sótano de las casas pueden haber acumulaciones de metano importantes y tienes que poner extractores para que no ocurra nada, en fin. Bueno, esto es el lado, digamos, más ecologista de la charla, ¿no? Y bueno, yo quería concluir con una discusión, pero también que seamos capaces de hacer una reflexión seria sobre lo que significa el fracking. Yo os he puesto las ventajas y los inconvenientes. Yo luego al final os contaré cuál es mi opinión. Y yo creo que la reflexión es si no hay una alternativa a los combustibles fósiles. Porque está muy bien que despotriquemos contra las explotaciones petrolíferas, contra la energía nuclear, contra la explotación de recursos naturales, pero es que tenemos alguna alternativa. ¿Hay una alternativa a los combustibles fósiles? Que yo sepa, ahora mismo no. El otro día salió una batería de Tesla en Estados Unidos, que no sabemos ni cuánto va a valer ni cuándo va a estar disponible, que dice que es capaz de acumular una gran cantidad de energía eléctrica si ponemos placas solares en nuestra casa. Pero eso todavía es ciencia ficción, porque que yo sepa, los coches, hay muy pocos coches eléctricos ahora mismo. Y eso es un problema muy importante. Por lo tanto, una solución inmediata al problema de los combustibles fósiles no la hay. Yo por lo menos no la tengo muy clara. Solo en España, para que os hagáis una idea, hay casi 31 millones de vehículos que funcionan con gasolina. Es decir, es una barbaridad el número. Imaginaos, todos estos coches hay que echarle gasolina para que funcionen. Además, hay centrales térmicas que consumen habitualmente carbón. Hay centrales de gas que consumen gas natural. Y hay centrales diésel. No siempre las centrales diésel son más restringidas, pero hay centrales que usan diésel para generar electricidad. Es decir, nos seguimos basando una parte de la energía en los combustibles fósiles, en la energía eléctrica que todos los días consumimos. Aquí he hecho un gráfico con el mix eléctrico. Bueno, he tenido un problema que no sé por qué me sale mal. Hoy en día, en el año 2013, las energías renovables en España eran un 39%. El 20% nuclear, pero luego el resto prácticamente son energías no renovables. Cambiar esto cuesta muchísimo y cuesta muchísima inversión por parte de los estados. Pero claro, seguimos en lo mismo. El petróleo no podemos cambiarlo de la noche a la mañana. Nuestra dependencia del petróleo es tan grande que es casi como la dependencia que tenemos de respirar de la atmósfera. Es decir, imaginaos que de aquí a mañana nos cortaran el suministro de petróleo. Nos comíamos los unos a los otros. Porque, por ejemplo, autobuses que usen hidrógeno, como hay algunos en Andalucía que tengan pues, combustible más o gas natural, propano, que también hay autobuses de propano, hay muy poco y cada vez menos. Porque requieren una inversión muy grande y muchas veces las empresas concesionarias de los transportes pues, prefieren no arriesgarse. Un 40% de la generación, lo que comentaba, son los combustibles fósiles. Yo creo que es una cifra que nos deberíamos de plantear, sobre todo en España, que tenemos recursos renovables suficientes, tenemos sol prácticamente todo el año. Por eso viene tanta gente de turismo a España. Y es otro punto de los que habría que dejar claro. Si nosotros pasáramos nuestro modelo energético en la extracción de recursos naturales, como son los combustibles fósiles, a lo mejor nuestro país no sería tan apetecible para los turistas. Y bueno, la realidad es que los combustibles fósiles se agotarán en algún momento. Yo no sé si va a ser dentro de 20, dentro de 50 o dentro de 100 años. Lo que está claro es que cada vez los precios van a ser más caros. Porque habéis visto que arbitrariamente, de repente un día, los precios bajan a 50 euros, pero que arbitrariamente los precios pueden ponerse 50 euros más caros. Es decir, el precio del petróleo no es una cosa que esté controlada solamente por la reserva del petróleo. El precio del petróleo es un precio totalmente especulativo. Es decir, hay gente que tiene grandes reservas de petróleo, sobre todo Arabia Saudí, y que puede poner el petróleo que quiera. Y nosotros vamos a tener que pagar el precio que ellos quieran. Y eso también es un problema. Tenemos que plantearnos cuál queremos que sea nuestra dependencia energética de segundos y de terceros países. Y bueno, esto nos lleva al último punto de mi charla, que es el punto quizá de la reflexión, ¿no? Que es el calentamiento global. Nosotros y la sociedad siempre confunde calentamiento global y cambio climático. El cambio climático siempre ha habido en la historia de la Tierra, es decir, el clima de la Tierra no siempre ha sido el mismo. La Tierra ha llegado a estar totalmente congelada hace casi 700 millones de años y también se ha quedado sin casquetes polares en otras épocas de la historia de la Tierra. Pero a partir del siglo XVI o a partir del siglo XVII, el ser humano comenzó a usar recursos naturales, a talar bosques que consumían el dióxido de carbono de la atmósfera. Empezamos a emitir gases de efecto invernadero de la atmósfera, y esto sobre todo se incrementó en el siglo XX, obviamente, ¿no?
Y claro, nosotros, es decir, el impacto del ser humano es tan grande en la naturaleza que hemos conseguido alterar el clima. De hecho, traigo aquí este gráfico, que es un gráfico de los clásicos que se usan cuando se habla del cambio climático, del escalamiento global. Este gráfico se sacó de un testigo de hielo de un lago de la Antártida y muestra la variación de la temperatura por un lado. Y aquí, en la segunda columna, lo que se ve es la concentración de dióxido de carbono. Bueno, pues como podéis ver, los picos de dióxido de carbono, de momentos en los que en la atmósfera hay mucho dióxido de carbono, hay picos de temperatura también, hay picos de temperatura más alta. Y bueno, esto nos tiene que llevar a hacer la siguiente reflexión. Los combustibles fósiles acaban liberando dióxido de carbono a la atmósfera, es decir, cada vez que enchufamos el coche, cada vez que quemamos leña, cada vez que usamos carbón, cada vez que la central térmica de carbón se pone en marcha para hacer energía eléctrica, estamos emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces estamos llegando a un punto en el que la concentración, como se llama así, va a ser la más alta de toda la historia. De hecho, esta gráfica solamente llega hasta el año cero, hasta las 300 partes por millón de dióxido de carbono. Estamos ya en las 400 partes por millón. Es decir, el pico de temperatura en cualquier momento puede cambiar y dispararse hacia arriba. Porque sí que es verdad que ahora mismo no estamos notando ya el calentamiento global, porque el mar es capaz de absorber un 50% prácticamente del carbono que emitimos. Pero si seguimos talando el Amazonas, por un lado, que es el pulmón no solamente es el pulmón del planeta, el Amazonas lo que hace es capturar el carbono de la atmósfera, es decir, y reducir el porcentaje de dióxido de carbono de la atmósfera. Y si además conseguimos que el mar ya no absorba más dióxido de carbono, pues la situación en el futuro va a ser muy complicada. Y bueno, este era el último punto de la charla y aquí os digo dónde podéis encontrarme. Si os apetece saber un poco más sobre estos temas, yo siempre tengo un blog que se llama Un Geólogo en Apuros, que es www.ungeologoenapuro.es, y en Twitter soy nchazarra. También podéis encontrarme en la plataforma de divulgación científica de Naucas y en Hablando de Ciencia. Y por supuesto, vengo a promocionar una web nueva de divulgación científica que es principia.io, que es una web de divulgación científica para todos, para padres, para madres, para niños, para gente con estudios científicos, para gente sin estudios científicos. Es muy, como podéis ver, muy agradable de leer, es muy diferente, son siempre artículos cortos, muy sencillitos, todos con grandes ilustraciones de muy buenos dibujantes. Y os la recomiendo porque en divulgación es una de las cosas más nuevas que se está haciendo en España, y además escribo yo y es de los pocos sitios donde se habla de teología. Sí. Y bueno, ahora creo que es el momento de que me hagáis las preguntas y establezcamos un debate si os apetece